Muy buenas noches, mi nombre es Josué Magdiel Obando Medina, octavo semestre de la carrera de licenciatura en educación infantil. En este momento, el libro que estoy leyendo se llama Caballo de Troya 1, Jerusalén, del escritor J.J. Benítez. Para esto les hablaré sobre el título que se llama 2 de abril, domingo. Este está en la página 191 del libro. Dice de la siguiente manera: aquella noche del sábado necesité tiempo para conciliar el sueño. Habían sido demasiadas emociones, pero sobre todo había algo que me preocupaba. ¿Por qué Jesús había hecho aquella manifestación sobre las mujeres? Después de mucho cavilar, solo pude llegar a una conclusión. El nazareno era consciente de la deprimente situación social de la mujer y se había propuesto reivindicarla. En los estudios que había procedido en la operación Caballo de Troya, yo había tenido la oportunidad de comprobar que en la casi totalidad del Oriente e Israel no era una excepción, el papel de la mujer en la vida pública y social era nulo. Pero los textos y documentos que yo había manejado en mi preparación distaban mucho de la realidad. Por lo poco que llevaba observando, el desprecio de los hombres por sus compañeras era algo que clamaba al cielo. Cuando la mujer judía, por ejemplo, salía de su casa, no importaba para qué, tenía que llevar la cara cubierta con un tocado que comprendía 2 velos sobre la cabeza, una diadema sobre la frente, con cintas colgantes hasta la barbilla y una malla de cordones y nudos. De este modo no se podían conocer los rasgos de su rostro. Entre los hebreos se contaba el sucedido de un sacerdote importante de Jerusalén que no llegó a conocer a su propia esposa al aplicarle el procedimiento prescrito para la mujer, sospechosa de adulterio. Pocos días después tendría la magnífica ocasión de asistir a una triste y fantástica tradición de los judíos denominada las aguas amargas. Comprendí un poco mejor la revolucionaria postura de Jesús para con las hebreas. La mujer que salía de su hogar sin llevar la cabeza cubierta ofendía hasta el punto las buenas costumbres de su marido, que su marido tenía derecho, y según los doctores de la ley, hasta el deber de despedirla, sin estar obligado a pagarle la suma estipulada para el caso de divorcio. Puede advertir que en este aspecto habían mujeres tan estrictas que tampoco se cubrían en su propia casa. Este fue el caso de una tal Oinjit, que según se cuenta, vio a 7 hijos llegar a sumos sacerdotes, lo que consideró una recompensa divina por su austeridad. Que venga sobre mí esto y aquello, decía la púdica. Si las vigas de mi casa han visto, jamás mi cabellera. Con respecto a lo que estaba leyendo, es interesante ver el contexto. Pues primeramente esta historia ficticia sobre un viaje en el tiempo que realizan científicos de la NASA al tiempo de Jesús, en este momento de Jerusalén, y cómo en este momento contrastan lo que es lo que la mujer debe padecer en ese tiempo, como contaba en el libro, cómo tenían que salir de sus casas, cómo tenían que ir vestidas, pero cómo Jesús empezó a luchar con eso. Y es interesante porque es algo que hoy en día se ve, porque hoy se sigue viendo el maltrato hacia la mujer, el desprecio algunas veces hacia la mujer, como a veces en muchos lugares del mundo la mujer no tiene derechos, no tiene autoridad. En este momento hasta en Medio Oriente todavía siguen prevaleciendo estas leyes, estas normativas, que es algo que no debería ya estar. Y es interesante la lectura hasta el momento de cómo, en la perspectiva del autor, pone su mente como si estuviera en ese tiempo, cómo lo está viendo, y es como si transmitiera lo que ve con lo que está pasando
en su tiempo cuando él estuvo escribiendo ese libro. Entonces, ese es el que estoy leyendo ahora mismo y es lo que comprendo. Muchas gracias.